¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Un gusto poder estar con ustedes nuevamente a partir de uno de estos pequeños espacios audiovisuales en los que, compartiendo mis propias ideas con aquellos que tienen la paciencia de escucharme, trato de ir cumpliendo esta expectativa de que sean un punto de partida para el desarrollo y la mejora de vuestras propias ideas. De esto se trata, en definitiva, la aventura de pensar. Probablemente la aventura más interesante que nos ha dado nuestra condición humana. A propósito de competencias personales y competencias para la superación y para el liderazgo, que tantas veces hemos abordado en este espacio, seguramente todos tienen presente que una de las que a menudo menciono es aquello que yo llamo la fortaleza mental. La fortaleza mental implica la capacidad de sobrellevar la adversidad, implica el poder afrontar los momentos difíciles, aprender de ellos. En definitiva, es un encadenamiento de elementos que derivan en aquel concepto tan trillado, a veces mal interpretado o mal comprendido, que llamamos resiliencia. Pero no voy a hablar de esto último porque ya lo hemos hecho, y si bien hay mucho para decir sobre este concepto, podemos hacerlo en este momento. En otro momento, quería decir, sino que a propósito de este eslabonamiento de distintos hitos que van construyendo nuestra fortaleza mental, hay uno en particular al cual quería referirme algunos instantes, que es la tolerancia a la presión. Probablemente por ser el primero de todos estos eslabones, nunca vamos a llevar a cultivar una actitud resiliente si no aprendemos a soportar la presión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la presión? Cuando nos sentimos compelidos por el ambiente que nos rodea, por nuestras propias ansiedades y la mayor parte de las veces por la acción de otros, a generar determinadas cosas en determinados tiempos, con determinado nivel de resultados, muchas veces yendo contra nuestras propias convicciones o contra el propio sentido común. Y con esto no quiero decir que no tengamos que tener metas, que las mismas no deben ser ambiciosas, que no debemos tratar de superarnos permanentemente, pero que también en ese curso de fijar metas ambiciosas, de poder superarnos permanentemente y, por qué no también decirlo, de responder con eficacia a las expectativas de otros que nos condicionan, pero que también forman parte de nuestras vidas, nos cargamos de una emocionalidad negativa que a la larga termina incrementando nuestra frustración. Ahí es cuando nos sentimos estresados. Ahí es cuando muchas veces hasta nuestra propia acción se paraliza y, en definitiva, más allá de todas las otras consecuencias, hasta inclusive biológicas que vamos sufriendo, esa presión no elaborada nos lleva, para decirlo en términos sencillos, a desbarrancarnos por completo del camino que estamos siguiendo. ¿De dónde surge la intolerancia a la presión? Me dicen, bueno, seguramente es una debilidad del carácter, piensan mucho. Bueno, está bien, probablemente sí. Bueno, pero ¿cómo llegamos a eso? Tengo un hilo de razonamiento, que no es el único, pero sí por lo menos el que hoy quiero compartir con ustedes respecto de esto. Razonemos juntos. La intolerancia a la presión surge ante todo de la no aceptación del fracaso. La no aceptación del fracaso, a su vez, surge de la exagerada valoración que hacemos
de las consecuencias negativas que puede traernos el mismo. La exagerada valoración de las consecuencias negativas que puede traernos el mismo arranca de una cuestión de baja autoestima. ¿Por qué? Porque esta representaría la imposibilidad de creernos capaces de revertir esas consecuencias. ¿Y de dónde surge la baja autoestima? Ante todo, y simplificándolo al máximo porque hay un montón de razones, pero probablemente la principal de ellas sea el tener anclada nuestra mirada más en aquellas cosas del pasado que no hemos podido resolver que en aquellas cosas del futuro que anhelamos construir. Y ahí llegamos al final de esta pequeña cadena, nuestra incapacidad para proyectarnos al futuro. Y la incapacidad para proyectarnos al futuro pasa por la carencia de un proyecto de vida integral, la carencia de un propósito. No voy a repetir todos los eslabones, pero en la medida que seamos capaces de comenzar a construir un sentido de propósito, bueno, sí, los voy a repetir. Vamos a poner nuestra mirada en el futuro. Vamos a evitar pensar que no somos capaces de revertir las situaciones negativas que hoy nos aquejan. Vamos a fortalecer en consecuencia nuestra autoestima. A partir de ello dejaremos de exagerar las consecuencias negativas de nuestros fracasos. Y en definitiva, sentiremos que la presión, cualquiera sea su origen, es más un impulso para seguir avanzando que algo que deba frenarnos. Te invito a que pienses sobre esto, que revises cada uno de estos eslabones y trates de construir, a partir de ellos, otro sendero más en el proceso de tu superación personal. Abrazo grande, nos veremos en breve.